El millonario vio a su madre tendida allí. Sabía que estaba herida, bajo la fría lluvia, pero el recuerdo de engaños pasados mantuvo su corazón sellado. Pasó a su lado con el paraguas, sonrió con desdén y soltó una frase fría. No intentes engañarme con esas lágrimas de cocodrilo. $1000 fueron arrojados al suelo. La camarera despidió, salvó a la mujer, y la anciana fue abandonada bajo la lluvia por su propio hijo. ¿Qué hizo que un hijo eligiera la sospecha en lugar de acercarse? Y cuando la verdad salga a la luz, ¿cuán alto será el precio de esa indiferencia? Le invitamos a seguir la historia. ¿Cree que este restaurante es un asilo de pobres? El grito brutal rasgó el aire, saturado con el aroma de mantequilla, ajo y carne a la parrilla de primera calidad en la cocina del restaurante de 5 estrellas, El Diamante. El reloj de pared marcaba casi las 8 de la mañana y los chefs se apresuraban a preparar el ajetreado turno. Los ayudantes de cocina que picaban cebolla se detuvieron. El tintineo de cuchillos y tablas se extinguió. Todas las miradas de preocupación se dirigieron a un rincón de la cocina, donde una joven permanecía cabizbaja. Vance, el gerente del restaurante, se acercó a grandes zancadas. Su traje negro, impecablemente planchado, se ajustaba a su figura, irradiando la autoridad de un carcelero. Su cabello, engominado y brillante, pegado al cuero cabelludo, sus ojos, entornados, brillaban con la avidez de un depredador que acababa de encontrar la debilidad de su presa. Su dedo índice, adornado con un gran anillo de oro, apuntó directamente al rostro de Elena, la camarera, como una daga. ¿Cuántas veces le he dicho?, siseó entre dientes, inclinándose hacia ella, invadiendo su espacio personal. El olor a perfume barato y penetrante irritó la nariz de Elena. La comida que sobra es para tirar, no para que usted la pase a escondidas por la puerta de atrás a esos sucios indigentes. Elena apretó con fuerza el delantal raído. Sus manos, ásperas por los productos de limpieza, temblaron levemente. Pero, señor Vance, dijo ella con voz suave, tratando de mantener la calma, es la sopa de maíz que quedó entera en la olla. Cállese, Vance, la interrumpió. Las venas de su cuello se hincharon, rojas. El problema no es la sopa, el problema es la imagen, la clase. Nuestros clientes, pagan cientos de dólares, no para ver a mendigos merodeando por la puerta de atrás, esperando que usted les dé limosna. Él le clavó el dedo en el hombro, presionó con fuerza. Una vez más, Elena, solo una vez más, la encuentre haciendo de Madre Teresa, y la pondré de patitas en la calle. Inmediatamente. Y usted sabe, con su historial de haber abandonado los estudios a mitad, nadie en esta ciudad se atreverá a contratarla. La amenaza fría fue como un cubo de agua helada que la golpeó directamente en el rostro. Ella apretó el labio inferior, saboreó el amargo gusto de la humillación. El alquiler llevaba 2 semanas de retraso. La madre de Elena en el pueblo esperaba el dinero para sus medicinas. No podía perder su trabajo. Lo siento, señor, dijo, bajando la cabeza, tragándose la ira. Más le vale. Vance resopló, se ajustó el cuello de la camisa, con una expresión de triunfo. Ahora vaya a limpiar los cristales de allá afuera. Mírelos bien. No deje ni una sola mancha. Los clientes VIP están a punto de llegar. Elena asintió. Silenciosamente, tomó la botella de limpiacristales y el paño y salió de la sofocante cocina. Afuera, el cielo de la Ciudad de México estaba gris. Nubes negras, pesadas, se cernían bajas, engullendo los últimos rayos de sol. El aire estaba espeso de humedad. Una tormenta tropical violenta estaba a punto de desatarse. Las calles ya estaban ligeramente mojadas por las primeras gotas de lluvia de la mañana. Elena comenzó a limpiar los grandes ventanales de la fachada. A través del cristal transparente, el mundo exterior aparecía caótico. El tráfico atascado, el ruido estridente de las bocinas. Los peatones se apresuraban a resguardarse de la lluvia, y entonces la vio. La señora Rose, una mujer mayor, una anciana pequeña y delgada, caminando a contracorriente del viento al otro lado de la calle. Su abrigo de lana marrón estaba viejo y raído, empapado en una gran parte del hombro. Su cabello blanco estaba revuelto, llevaba una bolsa de tela rota, y sus piernas huesudas arrastraban unas sandalias de goma gastadas por la acera resbaladiza.
Seguramente había caminado mucho desde temprano por la mañana. Ella no miraba el camino, llevaba la cabeza gacha, mirando al suelo. Sus ojos hundidos y turbios se fijaban en cada grieta de los adoquines, en cada árbol a lo largo de la calle. Estaba buscando, desesperadamente, el anillo de bodas liso de su difunto esposo, su único recuerdo. Lo había perdido esa mañana. Temía que su hijo se preocupara, que la reprendiera por su despiste. Se había escabullido para buscarlo ella misma. «¿Dónde está? Por favor», murmuró. Su voz temblorosa se mezclaba con el silbido del viento. Se inclinó sobre un cubo de basura público, revolviendo. La lluvia comenzó a arreciar. Ploc, ploc. Luego cayó a cántaros, convirtiendo las calles en pequeños ríos. La señora Rose se estremeció. El frío penetrante se colaba por su fina ropa. Aceleró el paso sin apartar la vista del suelo. De repente, ella tropezó. Una tapa de alcantarilla metálica estaba levantada. Una trampa peligrosa. ¡Ay! El grito ahogado fue engullido por el estruendo del trueno. La señora Rose cayó de bruces sobre el asfalto mojado y resbaladizo, salpicado de manchas de aceite. La fuerte caída la golpeó contra el suelo. Su pierna derecha se deslizó profundamente en la alcantarilla abierta. El borde afilado de la tapa de alcantarilla le cortó con fuerza la pantorrilla. Un hilo de líquido rojizo brotó, diluyéndose inmediatamente con el agua de la lluvia y desapareciendo por la alcantarilla oscura. La bolsa de tela que llevaba en la mano salió volando. Varios trozos de pan seco y 2 botellas de plástico vacías rodaron por la calle, arrastradas por la corriente. «¡Ay, Dios mío! Mi pierna. Duele mucho», gimió la señora Rose. Intentó apoyarse en las manos para levantarse, pero el dolor paralizante la hizo desplomarse. «Marido mío, hijo mío, lo siento». El agua de la lluvia le golpeaba la cara, fría, cruel. Allí yacía, acurrucada como un animal herido y abandonado a su suerte. Splash. Un BMW negro pasó a toda velocidad por un gran charco cercano. Una ola de agua sucia y oscura salpicó a la anciana, cubriendo su rostro envejecido. Tose con dificultad. En la acera, justo debajo del lujoso toldo del restaurante El Diamante, un grupo de comensales elegantes esperaba sus vehículos. Vieron a la anciana caer, vieron su herida, pero nadie se movió. Un hombre de traje sacó su teléfono. Grabó un video. Una mujer joven frunció el ceño, retrocediendo su caro vestido, temerosa de que la pobreza de la anciana pudiera contagiársele. ¡Qué asco! ¿Por qué nadie limpia a esta gente? Dentro del restaurante, Elena lo presenció todo. Sus manos dejaron de moverse sobre el cristal. Su respiración se detuvo. A través del cristal empañado, vio los ojos de la anciana. Ella intentaba levantar la cabeza, mirando a las personas en la acera, una mirada suplicante, desesperada. Esa mirada traspasó el cristal, traspasó el pecho de Elena, alcanzó directamente su corazón. Era exactamente la misma mirada que tenía su madre en el pueblo cada vez que sufría un ataque de dolor. La soledad más extrema. «No», susurró Elena. Su voz temblaba. La imagen de Vance apareció, su rostro rojo, su dedo con el anillo de oro. «Solo una vez más, la pondré de patitas en la calle. Perder el trabajo, sin dinero para la medicina de su madre, sin dinero para el alquiler». Ella se convertiría en esa misma anciana. El miedo le oprimió la garganta. Debería darse la vuelta. Debería fingir que no había visto nada. Esa era la ley de supervivencia en esta ciudad. Muchas historias de millonarios solían narrar la crueldad de la urbe. Pero entonces, la señora Rose volvió a desplomarse. Sus hombros delgados temblaban sin control bajo la fría lluvia. Un camión se acercaba desde lejos, luces brillantes. El conductor parecía no haber visto a la anciana oculta tras el charco. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, el grito de Vance se apagó. El miedo se desvaneció. Solo quedaba la conciencia. «No puedo dejarla sola». Elena apretó los dientes. Arrojó con fuerza el paño al suelo de mármol. ¡Zas! El sonido seco resonó en el lujoso espacio. Se llevó la mano al cuello. Tiró con fuerza del lazo. El delantal del uniforme pegado a su cuerpo se desgarró. Lo tiró a un lado. Ya no era la empleada de El Diamante que temía ser despedida. Ella era Elena. Empujó con fuerza la pesada puerta de cristal. Corrió directamente hacia la cortina de lluvia blanca. Elena se lanzó a la cortina de lluvia. Frío glacial,
Las pesadas gotas de lluvia golpeaban su piel como 1000 agujas. El viento rugía en sus oídos, pero no sentía nada más que el estruendo de las bocinas de los coches que le perforaba los tímpanos. El gigantesco camión se acercaba a toda velocidad, sus faros deslumbrantes, cegadores. Era como un monstruo de hierro que rugía, listo para aplastar todo a su paso. Y la señora Rose seguía allí, inmóvil, justo en su trayectoria. ¡Alto!, Elena gritó. Su grito rasgó el viento, corrió hacia el centro de la carretera. Sin dudar, extendió los brazos, interponiéndose ante el morro del camión. Su diminuta figura era como una cigarra que intenta detener un carro, enfrentándose temerariamente al peligro. ¡Chirri-y-ji-ji-jido! El estridente sonido de los frenos de golpe resonó. El olor a goma quemada le llegó a la nariz. El camión derrapó sobre el asfalto empapado. Las ruedas rechinaron, deteniéndose a solo unos palmos de Elena. El conductor del camión asomó la cabeza por la ventanilla, con el rostro rojo de ira, mascullando una larga perorata. Pero a Elena no le importó. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si fuera a estallar. Se giró rápidamente y se arrodilló junto a la señora Rose. Agua sucia salpicó su impecable uniforme blanco. «Señora, ¿está bien?». Elena estaba alarmada. Suavemente, ayudó a la anciana a incorporarse. El cuerpo de la señora Rose estaba helado. Temblaba incontrolablemente como un pajarillo empapado. La señora Rose abrió los ojos lentamente, sus ojos turbios, hundidos por el dolor y la humillación. El líquido rojizo de la herida en su pierna seguía resumando, mezclándose con el agua de la lluvia que bajaba por la alcantarilla. «Gracias, gracias, hija», balbuceó, su voz rota. Pensé que nadie se preocuparía por mí». Esa frase fue como un puñal clavado en el corazón de Elena. Ella se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Rápidamente se quitó su propia bufanda y la ató con fuerza alrededor de la herida de la pierna de la anciana para detener la hemorragia. La lluvia seguía cayendo a cántaros, sin signos de parar. Elena miró a su alrededor. Vio un gran trozo de cartón tirado junto a un montón de basura cercano. Corrió hacia él, lo agarró y luego regresó corriendo, levantándolo para cubrir a la señora Rose. Un techo improvisado en medio de la tormenta. «No se mueva, por favor. Voy a llamar a urgencias ahora mismo». Elena tranquilizó a la anciana, sosteniendo el cartón que se doblaba ante el viento con una mano y buscando a tientas su teléfono en el bolsillo con la otra. Al mismo tiempo, un Mercedes negro, brillante y lujoso como una pantera negra, se deslizó y se detuvo justo al borde de la carretera, a pocos pasos de Elena y la señora Rose. La puerta del coche se abrió. Arthur, el magnate de la tecnología, bajó. Acababa de terminar una reunión de negocios temprana y se dirigía a la oficina. Su mirada se desvió un momento hacia su reloj de pulsera. Eran casi las 9 de la mañana. Todo el incidente había ocurrido en menos de 90 minutos. Un hombre de unos 40 años. Su caro traje hecho a medida abrazaba su cuerpo musculoso. Su rostro, anguloso y frío, exudaba la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Desplegó un gran paraguas negro, protegiéndose de las molestas gotas de lluvia. Los ojos agudos de Arthur recorrieron la escena. El camión bloqueando la carretera, la joven cubierta de barro cubriendo a una anciana andrajosa. Y entonces, su mirada se detuvo, se congeló. En el rostro envejecido, arrugado y cubierto de barro de la anciana, era su madre. El corazón de Arthur se encogió. Un fuerte shock le golpeó el pecho. Su madre, a quien creía segura en la mansión con su cálida chimenea y rodeada de sirvientes, ahora yacía tendida en un charco de agua sucia, con una herida que resumaba. «Mamá», el llamado silencioso brotó de su garganta, ahogado por el sonido de la lluvia. Él dio un paso para correr hacia ella. El instinto de un hijo surgió con fuerza. Quería correr, abrazarla, subirla al coche, llevarla al mejor hospital de la ciudad. Pero entonces, se detuvo en seco. Su mirada se dirigió a Elena, la joven que cuidaba diligentemente a su madre. Una imagen familiar volvió a su mente. Demasiado familiar. 5 años antes. Isabella, la estafadora, la chica pobre y santa que lo había salvado de un accidente montado. Ella también había usado esa mirada de preocupación, esas manos temblorosas para cuidarlo. Él le había creído, se había enamorado de ella, le había dado todo,
solo para descubrir que todo había sido una obra de teatro perfecta para sacarle dinero. Ella se había confabulado con sus propios empleados para engañarlo. Ese dolor se había convertido en una de las peores historias románticas de su vida. El dolor de la traición, una cicatriz que nunca había sanado. La duda, como una serpiente venenosa, se deslizó en la mente de Arthur, estrangulando la compasión que acababa de nacer. ¿Por qué estaba su madre aquí? ¿Por qué se cayó justo cuando esta chica la vio? ¿Por qué ella se lanzó a pesar del peligro? ¿Había estado ella siguiendo a su madre? ¿Lo había orquestado todo? La fría razón de un empresario despiadado gritó: «No dejes que las emociones te engañen de nuevo, Arthur. Has jurado que nunca más volverías a creer en esas lágrimas baratas». Apretó el mango del paraguas. Las uñas se le clavaron dolorosamente en la palma de la mano. Tenía que verificarlo. Tenía que saber la verdad. No podía permitir que su madre se convirtiera en rehén de una estafa. «Oh, señor Arthur». El chillido resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Vance, el gerente del restaurante, salió corriendo apresuradamente del toldo, con un gran paraguas con el logo del restaurante en la mano. Su rostro radiante de adulación. Se abrió paso entre la gente, corrió hacia Arthur, cubriéndolo con el paraguas aunque él ya tenía uno. «Es un gran honor recibirlo. Disculpe este pequeño incidente. No tiene que preocuparse por estas nimiedades. Estos indigentes contaminan demasiado el ambiente». Vance miró de reojo a Elena y a la señora Rose con una mirada de desprecio absoluto. Pateó ligeramente el charco con la punta de su zapato brillante, haciendo que el agua sucia salpicara aún más a la anciana. Arthur miró a Vance. Luego miró a su madre. La señora Rose temblaba incontrolablemente. Levantó la vista. Sus ojos turbios se encontraron con la mirada fría de su hijo. Ella lo reconoció. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Su hijo estaba aquí. La salvaría, la llevaría a casa, pero Arthur no se movió. Permaneció allí, imponente como una estatua de piedra, frío y distante. No corrió a ayudarla, no la llamó por su nombre, solo la miró a ella y luego a Elena con una mirada inquisitiva y gélida. La esperanza en los ojos de la señora Rose se desvaneció. En su lugar hubo asombro, luego dolor y finalmente una humillación extrema. El dolor de la herida, el frío penetrante del agua de la lluvia y el shock emocional tan grande hicieron que la señora Rose no pudiera soportarlo más. El mundo ante sus ojos se oscureció. «Hijo», murmuró con su último aliento, y luego se desmayó. Su cabeza se apoyó en el hombro de Elena. «Señora, señora». Elena la sacudió asustada. Arthur vio a su madre desmayarse. Su corazón dio un vuelco. Un destello de pánico cruzó por sus ojos. Su mano, que sostenía el paraguas, tembló. Quiso gritar pidiendo una ambulancia, pero Vance se apresuró a interponerse, susurrándole al oído, con la voz llena de la supuesta sabiduría del mundano: «Señor, esta anciana parece una actriz profesional. Se desmaya justo en el momento oportuno. Esta Elena es muy dada a usar estos trucos para sacarle dinero a gente de buen corazón como usted. Seguramente ha convencido a la anciana para que actúen juntas». Las palabras de Vance fueron como gasolina al fuego. Avivaron la llama de la duda que ardía en el corazón de Arthur. Justificaron su indiferencia. Le dieron una excusa para continuar con su cruel actuación. Respiró hondo. Se tragó la preocupación. Se puso su expresión más fría y despiadada. Se giró hacia Vance, con voz grave y sin emoción alguna. «Tráigame otro paraguas». No volvió a mirar a su madre. Tenía que interpretar bien su papel. Tenía que desenmascarar a esa chica, aunque el precio fuera el daño de su propia madre. Arthur tomó el paraguas de la mano de Vance. Se acercó, lenta, paso a paso. El sonido de sus zapatos de cuero golpeando el asfalto mojado resonaba con pesadez, ahogando el sonido de la lluvia. Se detuvo justo delante de Elena. Su sombra se proyectaba larga, cubriendo a las dos pequeñas mujeres acurrucadas bajo el cartón roto. Elena levantó la vista. Su rostro estaba empapado de lluvia y barro. Su cabello, pegajoso y revuelto, se aferraba a sus mejillas, pero sus ojos brillaban intensamente, llenos de preocupación y súplica. Seguía abrazando fuertemente a la señora Rose inconsciente, tratando de transmitirle el poco calor de su propio cuerpo. «Señor, por favor llame a una ambulancia. Ella se desmayó. Tiene una herida grave en la pierna».
La voz de Elena se quebró, temblorosa. Miró a Arthur como si viera un salvavidas en medio del océano. Arthur miró hacia abajo, vio la mancha de líquido rojizo en la bufanda de Elena, que envolvía la pierna de su madre. Vio la mano delgada y arrugada de su madre colgando lánguidamente, pálida. Su corazón dolió como si alguien lo apretara. Quiso arrodillarse, quiso gritar, quiso romper esa fría coraza. Pero entonces, la voz chillona de Vance volvió a resonar en sus oídos, como un demonio susurrando. Actriz profesional, sacando dinero de la buena fe. La imagen de Isabela volvió, su sonrisa falsa, sus lágrimas de cocodrilo, su vil traición. Había aprendido amargas lecciones sobre historias románticas explotadas. La ira estalló, eclipsando el dolor. No podía ser débil. Él era Arthur, el tiburón del mundo de los negocios, el que nunca era engañado 2 veces. Tenía que ser cruel para proteger a su familia, incluso si eso significaba herir a su madre. Él sonrió con desdén, una sonrisa fría y despreciativa. ¿Llamar a una ambulancia?, preguntó Arthur, con voz grave y cortante como una navaja. ¿Para qué? ¿Para completar este espectáculo perfecto? Elena estaba atónita. Parpadeó, sin entender. ¿Qué? ¿Qué dice? No finja ser ingenua, jovencita. Arthur se inclinó. Sus ojos perforaron los de Elena, buscando un rastro de confusión, un poco de miedo de ser descubierta. Esta farsa es bastante buena. Elegir el momento adecuado con la lluvia, elegir la ubicación correcta frente a un restaurante lujoso, elegir el objetivo adecuado, una anciana patética. Y lo más importante, elegir al público adecuado, yo. Él sonrió con amargura, una risa sarcástica. Pero qué lástima para usted, ya he visto esta obra y conozco su final. Elena se quedó paralizada, miró al hombre frente a ella, a quien acababa de esperar que la ayudara, ahora la miraba como a una criminal. «No estoy actuando», gritó Elena, su voz rota por la indignación. Ella se cayó de verdad. Está herida. ¿No tiene ojos? Está perdiendo líquido. Líquido que resuma. Arthur resopló. Ciro de maíz con colorante alimentario, quizás, o fluidos animales. Realmente lo prepararon bien. Se irguió. Sacó su cartera del bolsillo interior de su chaqueta. Una cartera de cuero de cocodrilo gruesa. Sacó un fajo de billetes. Billetes de $100, nuevos, verdes. Contó. 1, 2, 5, 10. Tome. Arthur lanzó la mano. El fajo de billetes voló disperso por el aire, para luego caer en el charco turbio justo a los pies de Elena. Los billetes de gran valor flotaban en la superficie del agua sucia, arrastrados hacia las grietas del pavimento. «Cójalo. $1000. ¿Es suficiente?» La voz de Arthur sonó fría, cruel. El pago por la actuación, el alquiler de los accesorios y una compensación por él. Esfuerzo de mojarse bajo la lluvia. Cójalo, divídalo con su madre y desaparezca de aquí. No me ensucie los ojos con estos trucos baratos. Elena miró los billetes flotando en el agua. Luego levantó la vista hacia Arthur. No podía creer lo que oía. No podía creer lo que veía. Este hombre no solo era indiferente, era un monstruo. Estaba usando dinero para humillarla. Estaba pisoteando la bondad, la supervivencia de un ser humano. Y, lo que era peor, estaba humillando a su propia madre, que yacía inconsciente, aunque él no lo supiera. O sí lo sabía. Usted. Elena tembló, no de frío, sino de rabia. Una furia violenta estalló, quemando el miedo. Vance, de pie junto a él, reía a carcajadas, aplaudiendo. «Magnífico, señor Arthur. Es usted demasiado generoso. Para esta clase de gente, $10 ya es demasiado. Oiga, Elena, ¿está sorda? Recoja el dinero. Dé las gracias al señor Arthur y lárguese. Ya ha avergonzado bastante al restaurante». Elena no se movió. No se agachó a recoger el dinero. Apretó la mano con la que sostenía a la señora Rose. Levantó la cabeza. Miró directamente a los ojos de Arthur. Una mirada ardiente, resuelta, sin un ápice de miedo. «No necesito su dinero». Su voz resonó, firme, atravesando el sonido de la lluvia. «Ayudé a la señora porque es un ser humano, porque está sufriendo, no porque quiera su dinero. Puede que sea rico, puede que sea poderoso,
pero su carácter es tan patético que da lástima. Arthur se quedó paralizado. Los ojos de esa chica eran demasiado reales, demasiado intensos, no como la mirada esquiva y falsa de Isabela años atrás. Un instante de vacilación cruzó su corazón. ¿Se habría equivocado? Pero entonces, el miedo a ser herido levantó de nuevo el muro defensivo. No podía equivocarse. No tenía permiso para equivocarse. ¿Carácter? Arthur se burló, tratando de ocultar su confusión. No me hable de moralidad cuando está explotando a una anciana para obtener beneficios. ¿Salvar a alguien? Solo está tratando de ganarse mi favor para sacarme dinero. ¿Ganarme su favor? Elena soltó una risa. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. ¿Quién se cree que es? ¿El ombligo del mundo? No sé quién es usted, y no me importa. Solo me importa esta señora. Se inclinó. Abrazó a la señora Rose, protegiéndola de las miradas curiosas y maliciosas de los dos hombres. Váyase. No se quede ahí juzgando. No es digno de estar cerca de ella. No es digno de ser un ser humano. Las palabras de Elena fueron como una dura crítica que golpeó directamente a Arthur. No es digno de estar cerca de ella. Miró a su madre. Ella seguía inmóvil, su rostro pálido y demacrado. El moretón en su brazo era claramente visible bajo la luz parpadeante de la calle. Un dolor punzante le atravesó el corazón. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dejando a su madre tirada en medio de la fría lluvia solo para satisfacer su ego lleno de dudas. «Usted», balbuceó Arthur. La frialdad comenzó a resquebrajarse, pero Vance se apresuró a interponerse, cortando el flujo de sus emociones. Temía que Arthur se ablandara. Temía que Elena le diera la vuelta a la situación. ¿Te atreves a ser grosera con el señor Arthur? Mocosa. Vance rugió. Se abalanzó, arrancando la tarjeta de identificación de empleado del pecho de Elena. ¡Sas, sas! El sonido de la tela rasgándose resonó. Arrojó la tarjeta al charco, justo al lado del fajo de dinero de Arthur. Pisoteó la tarjeta con el tacón de su zapato, aplastándola contra el barro. «Estás despedida. Inmediatamente. Te prohíbo que te acerques a esta zona en un radio de 1 kilómetro. Este mes de sueldo es tu castigo por tu insolencia y tu numerito. Fuera». Se volvió hacia Arthur, inclinándose profundamente. Su rostro adulador regresó. «Lo siento, señor Arthur. Esta chica es muy maleducada. Dejaré que los guardias la echen de inmediato». Elena se sentó allí, desolada, la tarjeta de empleado hecha pedazos en el barro, el fajo de dinero flotando. Lo había perdido todo. Su trabajo, su dinero, su honor. Fue humillada, fue calumniada, fue pisoteada por aquellos que tenían dinero y poder, pero cuyo espíritu estaba vacío. Pero ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado. Solo apretó más la mano de la señora Rose. Le susurró al oído, como una promesa: «No la abandonaré, pase lo que pase». Arthur se quedó allí. Miró a la pequeña chica acurrucada bajo la lluvia, pero que irradiaba una fuerza extraña. Miró el fajo de dinero que había tirado. Ella ni siquiera lo había mirado. Una sensación de inquietud se deslizó en su corazón. ¿Se habría equivocado terriblemente? Justo en ese momento, el sonido de una sirena de ambulancia se escuchó a lo lejos, cada vez más cerca. Elena levantó la cabeza, sus ojos llenos de esperanza. El sonido de la sirena resonó, rasgando la pantalla de lluvia de la mañana. La ambulancia se detuvo bruscamente, las luces azules y rojas parpadeando. El personal médico subió rápidamente a la señora Rose a la camilla. «¿Hay algún familiar?», preguntó una enfermera. Elena se acercó. Ella iba sola. Yo solo pasaba por allí», la enfermera asintió, con una mirada de compasión. «La llevaremos al hospital St. Mary. ¿Quiere venir con nosotros?». Elena dudó. Miró su delantal roto, sus zapatos empapados. Miró hacia el restaurante El Diamante, de donde acababa de ser despedida. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del propietario. «¿Dónde está el alquiler de este mes? Hace 3 días que está atrasado. Si no lo tiene esta noche, mañana por la mañana, recoja sus cosas». Y justo después, otro mensaje de Vance. «Felicidades por su brillante vida con su bondad, Elena. Nos vemos, camarera desempleada y despreciada de por vida». No espere que le escriba una carta de recomendación. Elena se quedó mirando la pantalla. Sin trabajo, endeudada, con riesgo de perder su casa. Todo por un momento de conciencia.
Si usted fuera Elena y perdiera todo su dinero y honor solo por ayudar a alguien, ¿se arrepentiría de su decisión? ¿Y qué haría a continuación en esta situación desesperada? Comparta sus pensamientos a continuación. Yo no puedo ir. Elena dijo con la voz quebrada. Yo tengo que buscar trabajo, ahora mismo. La ambulancia partió a toda velocidad, llevándose a la señora Rose. Elena se quedó allí, sola, dejando el fajo de $1000 de Arthur hundido en el barro. Prefería pasar hambre antes que aceptar una limosna llena de desprecio. Mientras tanto, era casi mediodía. Arthur había seguido sigilosamente a la ambulancia hasta el hospital St. Mary. Se paró en un rincón apartado del pasillo de urgencias, observando cómo los médicos llevaban a su madre en la camilla. No vio a Elena acompañándola. Esto lo desconcertó aún más. ¿Realmente no le importaba el dinero? ¿O era solo otro truco? A media tarde, Arthur seguía sentado en el banco de espera. Su corazón ardía. Miró el reloj. Ya eran más de las 3. La luz de la sala de urgencias se apagó. El jefe de sala salió, quitándose la mascarilla. Arthur se levantó de un salto. ¿Cómo está mi madre? Ella ya pasó el peligro, señor Arthur, dijo el médico con voz tranquila. Sufrió una fractura de peroné y un desgarro bastante profundo en la pantorrilla debido a un trozo de cristal. Además, tenía hipotermia y un fuerte shock psicológico, pero afortunadamente recibió primeros auxilios a tiempo. La herida fue bien vendada para detener el sangrado y, lo más importante, se la abrigó un poco para evitar una neumonía aguda. Arthur exhaló un suspiro. Un alivio lo inundó, haciendo que sus piernas casi flaquearan. Primeros auxilios a tiempo, murmuró. La imagen de Elena rasgando su bufanda para vendar la pierna de su madre, usando el cartón para protegerla de la lluvia, apareció en su mente. Sí, asintió el médico. La persona que le dio los primeros auxilios lo hizo muy bien. Si hubiera permanecido más tiempo bajo la fría lluvia, con una herida abierta así, a su edad, el riesgo de infección y paro cardíaco habría sido muy alto. Se podría decir que esa persona le salvó la vida. Salvó la vida. Esa palabra golpeó la mente de Arthur como un mazo. Él tragó saliva. La culpa comenzó a surgir, filtrándose a través del sólido muro defensivo que había construido. Yo, ¿puedo ir a verla? Sí, pero aún está débil. No la altere. Arthur asintió. Empujó la puerta y entró en la habitación del hospital. La espaciosa habitación VIP, cómoda como un hotel de 5 estrellas. La señora Rose yacía hundida en la cama inmaculada, con una vía intravenosa conectada a su brazo delgado y manchado de la edad. Estaba despierta, yacía de cara a la pared, con la espalda delgada encogida, temblando levemente. Arthur se acercó. Sus pasos eran pesados. «Mamá», la llamó suavemente. Su voz temblaba. La señora Rose giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Arthur. No había alegría, no había la ternura habitual, solo decepción. Una decepción profunda, dolorosa hasta el extremo. Era incluso más fría que la mirada de un extraño. Ella retiró su mano de la de Arthur, lentamente, decisivamente. «No llegaste tarde, Arthur». Su voz era ronca, débil, pero cada palabra era clara. «Estuviste allí, desde el principio». Arthur se quedó paralizado. La sangre en sus venas pareció congelarse. «Mamá, te vi», dijo la señora Rose, mirando directamente a los ojos de su hijo, una mirada que parecía querer atravesar su alma. «Te vi bajarte de ese coche de lujo. Te vi de pie, mirando cómo yo yacía en el charco de barro. Esperé a que corrieras hacia mí, esperé a que me llamaras». Ella sollozó, las lágrimas brotaron. «Pero no lo hiciste. Te quedaste ahí, frío, distante. Hiciste caso a ese gerente. Le diste el paraguas para que te cubriera, mientras yo yacía bajo la lluvia. Yo, lo siento», balbuceó Arthur, con el rostro pálido. Yo pensé que te habías desmayado. Pensé». «¿Qué pensaste?». La señora Rose lo interrumpió. Su voz se volvió de repente áspera. «¿Pensaste que estaba actuando? ¿Pensaste que esta anciana estaba confabulada con esa pobre chica para estafarte?». Arthur bajó la cabeza. No se atrevía a mirar a su madre a los ojos. La cruda verdad expuesta no le dejaba dónde esconderse. «Ya me han engañado antes, mamá, ya lo sabes», intentó justificarse, su voz débil. «Isabella. Ella también usó este método. Temía que te utilizaran».
Quería probar. ¿Probar? La señora Rose sonrió con amargura. ¿Usaste mi dolor para poner a prueba la buena fe de otra persona? Me dejaste tirada allí, adolorida, humillada, despreciada por el mundo, solo para satisfacer tus sospechas enfermizas. Ella intentó incorporarse, pero el dolor en su pierna la hizo hacer una mueca. Arthur se apresuró a extender una mano para ayudarla, pero ella la apartó bruscamente. «No me toques», ella jadeó. Su pecho subía y bajaba rápidamente. «¿En qué te has convertido, Arthur?» «Mi hijo, el niño que antes siempre traía gatos callejeros a casa para cuidar. ¿Dónde está? ¿Por qué te has vuelto tan insensible, tan cruel?» «Mamá, me equivoqué». Arthur apoyó la cabeza en el borde de la cama. Sus hombros temblaban. «Lo siento. A quien tienes que pedir disculpas no es a mí». La señora Rose miró por la ventana, donde la noche cubría la ciudad. Esa chica, Elena. Mencionó ese nombre con reverencia y pena. Ella se lanzó a detener el camión por mí. Ella desgarró su ropa para vendarme. Ella me cubrió de la lluvia cuando el mundo entero me dio la espalda. No sabía quién era yo. No sabía que tenía un hijo millonario. Solo vio a una anciana en peligro. Se volvió a mirar a Arthur con una mirada tan afilada como un cuchillo. «¿Y qué hiciste tú?» «La humillaste. Le arrojaste dinero a la cara como si le tiraras huesos a un perro. La calumniaste. La hiciste perder su trabajo. Pisoteaste la dignidad de la benefactora que salvó la vida de tu madre». Esta era una de las historias de millonarios que su madre nunca pensó que viviría. Arthur permaneció en silencio. Cada palabra de su madre fue como una bofetada, una advertencia que lo golpeó en el rostro. Escocía, dolía. «¿Aún te atreves a preguntar dónde está el anillo de tu padre?», preguntó la señora Rose, con la voz rota. Arthur levantó la vista, perplejo. «El anillo de bodas de papá. Lo perdí esta mañana. Salí a buscarlo. Temía que te preocuparas. Lo encontré, justo antes de caerme». Extendió su mano izquierda, que sostenía con fuerza. En la palma arrugada y manchada de barro, estaba el sencillo anillo de oro liso. Cuando me caí, salió volando lejos. La chica Elena, mientras me daba los primeros auxilios, me vio tratando de alcanzarlo. Lo recogió y me lo puso en la mano. Me susurró: «Aquí está, señora, sujételo bien». La señora Rose rompió a llorar, abrazando fuertemente el anillo a su pecho. «Una chica tan buena. ¿Cómo pudiste?» Arthur miró el anillo, miró las lágrimas de su madre. El muro de hielo en su corazón se derrumbó por completo. Se hizo añicos. Se había equivocado. Un error terrible. Justo en ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Era su asistente. Arthur se secó rápidamente las lágrimas y contestó. Su voz era ronca. «Diga». «Señor Arthur». La voz del asistente sonó clara y concisa. «He terminado la investigación sobre la señorita Elena Rodríguez. Es estudiante de tercer año de economía, pero tuvo que suspender sus estudios porque su madre sufre una grave enfermedad renal en el pueblo. Tiene 3 trabajos a la vez para enviar dinero a casa. Su historial está completamente limpio, sin antecedentes penales, sin vínculos con bandas de estafadores». Arthur contuvo la respiración y el asistente dudó un momento. «Sobre el dinero que dejó, ¿ya lo gastó?», preguntó Arthur, su corazón latiendo con fuerza. «No, señor, no lo recogió». «¿Qué?». Las cámaras de seguridad lo grabaron claramente. Después de que la ambulancia se fuera, ella se levantó y se marchó. El fajo de $1000 permaneció en el charco hasta que otro indigente vino y lo recogió. El teléfono se le resbaló de la mano a Arthur. Cayó sobre la cama. Ella no lo recogió. Estaba en la indigencia, estaba endeudada, acababa de perder su trabajo, pero había dejado $1000. Había dejado su limosna despreciativa para conservar su última pizca de dignidad. Arthur miró a su madre. Ella se había quedado dormida por el cansancio, pero su mano seguía apretando el anillo. Un sentimiento de arrepentimiento surgió en él, tan fuerte y violento como un tsunami, barriendo toda su arrogancia, todos sus prejuicios. Se levantó, se ajustó el traje, pero esta vez no para interpretar el papel de un millonario frío. Se volvió a mirar a su madre por última vez, susurrando una promesa. «La encontraré, a cualquier precio». Salió rápidamente de la habitación del hospital. Su espalda se proyectaba larga en el pasillo silencioso del hospital, solitario y pesado de remordimiento.
Esa noche, Arthur no regresó a casa. Se sentó solo en su fría oficina, mirando la ciudad. Cada palabra de su madre, cada detalle del informe de su asistente, le perforaba la mente. Elena no era una estafadora, era una buena persona, tan buena que él no había podido reconocerla debido a su propia ceguera. El miedo a ser traicionado una vez más lo había convertido en un ser cruel. No durmió. Por primera vez en muchos años, ya no desconfiaba de los demás, sino de sí mismo. El remordimiento lo carcomía. Tenía que encontrarla, tenía que disculparse, tenía que corregir este error. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se asomaban por la ventana de la oficina, Arthur tomó una decisión. Su Rolls Royce rasgó el viento, partiendo como un animal herido. No fue a la mansión. Le dio al chofer la dirección del informe de su asistente. Vaya al barrio de Iztapalapa. Inmediatamente, el chofer lo miró sorprendido por el espejo retrovisor. Iztapalapa era un barrio marginal de mala fama en la Ciudad de México. Un lugar donde las luces de neón de la ciudad no llegaban, donde la pobreza y el crimen reinaban. 30 minutos después, el lujoso coche se detuvo frente a un bloque de apartamentos viejo y ruinoso, con las paredes desconchadas. El olor a basura y alcantarilla era penetrante. El reloj del coche marcaba casi las 8 de la mañana. Arthur se bajó del coche. Sus caros zapatos de cuero italiano pisaron la tierra embarrada. Levantó la vista. La habitación número 304. La luz seguía encendida. Subió la escalera estrecha y oscura. El sonido de sus pasos resonaba, perdido entre los ruidos de discusiones que provenían de los apartamentos. Llegó a la puerta de la habitación 304. La puerta de madera, delgada y con la pintura azul casi completamente desconchada. Arthur respiró hondo. Levantó la mano. Toc, toc, toc. Silencio durante unos segundos. Luego se escuchó el arrastrar de unas sandalias. La puerta se abrió un poco. Elena estaba allí. Había cambiado su uniforme empapado por una camiseta vieja y unos pantalones de chándal. Su cabello aún estaba húmedo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por el llanto. Una larga noche de decepción y desesperación había dejado su huella en su rostro. Al ver a Arthur de pie, imponente ante la puerta, sus ojos se abrieron con extrema sorpresa. Dio un paso hacia atrás, aferrándose al marco de la puerta. «Usted», su voz tembló. «¿Cómo me encontró? ¿A qué viene? ¿Viene a reclamar el dinero que tiró al barro y que yo ni siquiera me molesté en recoger?» Su mirada se dirigió rápidamente al oscuro pasillo y luego volvió a mirar el elegante traje de Arthur, sin poder ocultar su miedo y su sospecha. Un millonario que acababa de humillarla cruelmente, ahora aparecía en la puerta de su casa en mitad de la noche. ¿Qué quería? ¿Seguir humillándola o realmente reclamar el dinero? «Me ha estado siguiendo», siseó Elena, intentando cerrar la puerta de golpe. «Espere». Arthur rápidamente detuvo la puerta. La empujó suavemente, manteniéndola abierta. «Elena, necesito hablar». «¿Hablar de qué?» Elena estaba alerta. «¿Qué más tiene que decir?» «Me humilló. Me despidió. ¿Qué quiere?» Arthur vio la indignación y la defensa en sus ojos. Su corazón se encogió. «Vengo a disculparme con usted y a contarle una verdad». Respiró hondo, mirándola directamente a los ojos. «La anciana, a la que salvó, es mi madre». Elena se quedó paralizada. Parpadeó repetidamente, como si no pudiera procesar la información que acababa de escuchar. ¿Su madre?» balbuceó. «La anciana, con el abrigo raído y las sandalias de goma. ¿Es la madre de un millonario en un Rolls Royce?» Miró a Arthur de arriba a abajo y luego soltó una risa amarga, sarcástica. «¿Qué clase de broma es esta? ¿Su madre? ¿Y usted deja a su madre vagando como una indigente? Usted se queda mirando a su madre tirada bajo la lluvia, con la pierna herida, y luego le arroja dinero a la cara a la persona que la salvó y lo llama un numerito». Elena negó con la cabeza. Sus ojos lo miraban con desprecio y asco. «Si eso es cierto, entonces es usted aún peor de lo que pensaba. No solo es indiferente, es un hijo desnaturalizado». Cada palabra de Elena fue como una dura crítica que se clavó en el corazón de Arthur. Bajó la cabeza, incapaz de defenderse. «Lo sé», admitió Arthur con voz ronca. «Me equivoqué. Estaba obsesionado por el pasado. Me engañaron una vez, Elena,
Por eso desconfío de todo. Pensé que mi madre estaba siendo utilizada. Pensé que usted pensó que yo lo organicé, interrumpió Elena, su voz fría y cortante. ¿Cree que arrastré a una anciana a la calle? ¿La empujé para que se rompiera la pierna solo para pedirle unas pocas monedas? Fui muy estúpido. Lo siento. Arthur entró en la habitación a pesar de la silenciosa protesta de Elena. Tenía que corregir su error. Inmediatamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un talonario de cheques y un bolígrafo dorado. Mi madre me contó todo, sobre el anillo, sobre cómo usted la protegió. Le debo una vida. Apoyó el talonario de cheques sobre la mesa vieja y gastada y rápidamente escribió una serie de números. Firmó, lo arrancó. Aquí. Arthur le entregó el cheque a Elena. $50,000, como pago por haber salvado a mi madre, como compensación por mi insulto, y un capital para que usted pueda cubrir sus gastos, pagar su matrícula. Sé que debe el alquiler. Este dinero le ayudará a empezar de nuevo. Elena miró el cheque. Los números redondos bailaban ante sus ojos. $50,000. Si usted fuera Elena y perdiera todo su dinero y honor solo por ayudar a alguien, se arrepentiría de su decisión. ¿Y qué haría a continuación en esta situación desesperada? Comparta sus pensamientos ahora mismo. Elena tomó el cheque. Sus manos temblaron ligeramente. Arthur exhaló aliviado. Pensó que el problema estaba resuelto. El dinero siempre tiene su voz, especialmente con personas en apuros como ella. Pero entonces, Elena levantó la vista. Su mirada se encontró con la de él, sin rastro de gratitud o alegría, solo una profunda decepción. Usted sigue sin entender nada, Arthur, dijo ella en voz baja. Cree que por ser millonario, por tener dinero, tiene derecho a humillar a los demás y luego usar el dinero para comprar el perdón. Elena, me está humillando por segunda vez. Rask. Elena rasgó el cheque por la mitad. Arthur se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par. Rask. Ella lo hizo pedazos. Los pequeños trozos de papel blanco cayeron dispersos sobre el suelo de madera podrida, mezclándose con el polvo. No salvé a su madre por su dinero. La voz de Elena tembló, pero con fuerza. Salvé a la señora porque estaba sufriendo, porque era un ser humano. Si ayer la que hubiera estado tirada allí hubiera sido mi madre o un sucio mendigo, habría hecho lo mismo. Se acercó a Arthur, mirándolo fijamente a los ojos. Tome su dinero y váyase. Vaya a cuidar bien de su madre. Ella necesita un hijo, no un cajero automático. Arthur se quedó clavado en el sitio. Miró los trozos de papel en el suelo. Luego miró a la chica pequeña pero fuerte que estaba frente a él. La última muralla de su corazón se derrumbó. Se hizo añicos. El orgullo de un millonario se desvaneció. Solo quedó la vergüenza más pura. Por primera vez en muchos años, Arthur sintió que sus ojos se le humedecían. No dijo nada más. Bajó la cabeza. Una inclinación de cabeza de verdadero respeto. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero no se marchó. Se detuvo en el umbral, agarrando con fuerza el marco de madera de la puerta. Tiene razón, Elena, dijo él, sin volverse. Su voz se volvió grave, llena de determinación. No puedo comprar su bondad, pero puedo devolverle la justicia. Se volvió a mirarla. Venga conmigo. ¿A dónde? Elena estaba alerta. A el diamante. La voz de Arthur se volvió firme, fría y peligrosa. Hay alguien que necesita saber que se ha metido con la persona equivocada, y usted necesita presenciarlo. Elena no aceptó de inmediato ir con Arthur. La mirada de él, a la vez fría y llena de determinación, la desconcertó. Estaba en guardia. Un millonario como Arthur, alguien que la acababa de humillar tan cruelmente, no podía de repente convertirse en un héroe de la noche a la mañana. Ella estaba demasiado acostumbrada a los trucos y engaños de los poderosos. ¿Por qué debería creerle?, preguntó Elena, su voz aún llena de duda. Podría estar tramando algo de nuevo. Arthur comprendió su cautela. No intentó forzarla, simplemente la miró directamente a los ojos, con una sinceridad rara vez vista. No le pido que me crea de inmediato, Elena, dijo Arthur. Solo quiero que me dé la oportunidad de demostrarlo. Vance la pisoteó a usted. Pisoteó a mi madre. Él tiene que pagar el precio, pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda, su honestidad. Elena lo miró en silencio.
Sus palabras parecían sinceras, pero la herida en su corazón era aún demasiado grande. «El señor Vance me despidió», dijo Elena. «Ya no tengo nada que ver con ese restaurante». «Lo sé», respondió Arthur, «y por eso necesito tiempo. Investigaré todo, recopilaré pruebas, no actuaré con prisa como lo hice antes. Necesito que esté lista para levantarse cuando llegue el momento adecuado». Elena aún no dio una respuesta definitiva. Simplemente asintió levemente. «Lo pensaré». Arthur no dijo más. Entendió que ella necesitaba espacio. Se dio la vuelta y salió de su pequeño apartamento, dejándola sola con sus pensamientos desordenados. Sabía que el camino para que Elena confiara en él, para que él enmendara sus errores, no sería fácil. Si usted fuera Elena, ¿pondría su confianza en Arthur después de todo lo que le ha hecho? ¿Creería en la promesa de justicia o mantendría una actitud de defensa absoluta? En los días siguientes, Arthur desapareció de El Diamante. No apareció en las reuniones, no llamó al restaurante. Todos pensaron que había dejado pasar el asunto. Vance, después de unos días de miedo, volvió a su arrogancia habitual, incluso más resentido con los empleados. Pensó que se había librado, pero las llamadas telefónicas, los extractos financieros, los fragmentos de cámaras de seguridad, no. El asistente de Arthur, bajo su estricta dirección, trabajó sin descanso. Se adentraron en los libros de contabilidad de El Diamante, cotejándolos con las notas rudimentarias de Elena que Arthur había encontrado en su taquilla del restaurante. Descubrieron una red de malversación y fraude sofisticada que Vance había construido durante años. Gastos ficticios, proveedores fantasma, contratos encubiertos que generaban millones de dólares en diferencias. Al mismo tiempo, Arthur visitaba con frecuencia a su madre en el hospital. La señora Rose se recuperaba bien, pero la herida emocional causada por la desconfianza de su hijo aún estaba presente. No decía mucho, solo lo miraba con ojos tristes. Cada mirada era un recordatorio silencioso, instando a Arthur a actuar. También preguntaba a menudo a Elena sobre su trabajo y su vida, dándole palabras de sincero aliento. Y Elena seguía trabajando en pequeñas cafeterías, tratando de ganar suficiente dinero para cubrir sus gastos y su matrícula. También aprovechaba para visitar a su madre biológica en el pueblo, enviándole dinero para medicinas. Cada vez que volvía, su madre siempre la animaba a ser fuerte, a no doblegarse nunca ante las dificultades. No se comunicaba con Arthur, pero tampoco olvidaba su promesa. Mantenía su cautela, pero en su corazón una tenue esperanza había brotado. Se preguntaba si alguna de las historias de millonarios realmente contenía justicia para los pobres como ella. Al final de la semana, todas las pruebas habían sido recopiladas. Arthur se puso en contacto con la policía económica, proporcionó todos los documentos y planeó un juicio público. Estaba listo. Un viernes por la noche, cuando El Diamante brillaba con luces radiantes y estaba más concurrido que nunca, Arthur decidió que era el momento. La alta sociedad de la Ciudad de México acudía allí para disfrutar de una lujosa cena de fin de semana. El suave sonido del jazz sonaba. El tintineo de copas y platos se mezclaba con el bullicio de las risas. El Rolls Royce negro, reluciente, se detuvo justo delante de la puerta principal. Esta vez, no en un rincón apartado, sino bloqueando la entrada, atrayendo todas las miradas. El chofer abrió la puerta. Arthur bajó, se ajustó el botón del chaleco. Su porte autoritario había regresado, pero esta vez sin la frialdad insensible. Se dio la vuelta, extendiendo una mano en espera. Elena bajó. Todavía llevaba su ropa vieja de casa, zapatillas deportivas gastadas, el pelo recogido de forma descuidada. Había dudado mucho, pero al final, la promesa de justicia la había hecho dejar a un lado el miedo y aceptar ir con Arthur. Se sentía completamente fuera de lugar en ese lujoso escenario. Pero de pie junto a Arthur, nadie se atrevía a mirarla con desprecio. «Levante la cabeza, Elena», susurró Arthur, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Usted es la persona más íntegra de este lugar». Él la guió al interior. La gran puerta de cristal se abrió. Dentro del vestíbulo principal, el suave jazz seguía sonando. Vance estaba en la recepción, riendo y conversando falsamente con una pareja rica. Él se explayaba sobre la clase y la sofisticación del restaurante.
Al ver a Arthur entrar, sus ojos se iluminaron como faros de coche. Ignoró a los clientes, corrió apresuradamente. Su vientre abultado temblaba bajo la camisa. «Oh, señor Arthur». Su voz era chillona, resonando por todo el vestíbulo. «¿Ha vuelto? ¡Qué honor! Todavía tenemos su sala VIP reservada». Se detuvo en seco. Vio a la persona que iba al lado de Arthur, Elena. La sonrisa en los labios de Vance se congeló. Luego se torció en una mueca. Parpadeó repetidamente, como si no pudiera creer lo que veía. La insignificante camarera despedida, la chica miserable, yendo con el inversor más importante. El compendio de historias de millonarios a menudo tiene este tipo de giros increíbles. Seguramente, el señor Arthur la ha atrapado. Él la ha traído para entregarla a la policía, o para que pida disculpas públicamente. Vance recuperó su arrogancia de inmediato. Se enderezó, señalando a Elena. «Tú», gritó, tratando de mostrar autoridad ante su jefe. «¿Todavía te atreves a aparecer por aquí? Te dije que te largaras». «Señor Arthur, no tiene por qué preocuparse. Deje que llame a seguridad para que la arrastren al almacén y la manejen. Cállese». 2 palabras, suaves, pero frías como el hielo. Arthur no miró a Vance. Pasó junto a él como si pasara junto a una bolsa de basura. Se dirigió directamente al centro del vestíbulo principal, donde había más clientes. «Apague la música», Arthur ordenó a la banda. La música se detuvo. El silencio se apoderó del espacio. Todas las miradas se dirigieron al hombre poderoso y a la chica modestamente vestida. Vance corrió detrás. El sudor comenzó a brotar de su frente. Sintió que algo andaba mal, muy mal. «Señor Arthur, ¿qué ocurre?», balbuceó, su voz temblorosa. Arthur se dio la vuelta. Miró a Vance de arriba a abajo, la mirada de un juez hacia un culpable. «Vance», la voz de Arthur sonó clara, firme. «¿Cuánto tiempo lleva usted siendo gerente aquí?» «Sí, 10 años, señor», Vance balbuceó, secándose el sudor de la frente. «Siempre he sido dedicado, siempre por la imagen del restaurante». «¿Imagen?», Arthur sonrió con desdén. «Tiene razón, usted es muy bueno construyendo una imagen». Arthur sacó su teléfono, lo conectó a la gran pantalla que colgaba en el centro del vestíbulo, donde solían proyectarse los anuncios de los platos. «Pero hoy quiero que todos vean otra imagen, la verdadera imagen de este restaurante de clase». La pantalla se iluminó. Era un fragmento de video extraído de la cámara de salpicadero del Rolls Royce de Arthur. Ángulo amplio, nítido, con sonido incluido. En la pantalla, la escena de la tarde apareció con total claridad. La lluvia torrencial, la anciana tendida, Elena corriendo a cubrirla. Y luego apareció Vance. Sostenía un paraguas para Arthur, mientras con el pie salpicaba agua sucia a la anciana. Su voz resonó, amplificada por los altavoces del restaurante. «Señor, esta anciana parece una actriz profesional. Esta Elena es muy dada a usar estos trucos para sacar dinero». Los murmullos comenzaron a surgir entre los clientes. Miradas de asco se dirigieron hacia Vance. Vance se quedó petrificado. Su rostro perdió todo color. Sus rodillas temblaron incontrolablemente, chocando entre sí. «¡Apague! ¡Apague!», gritó, lanzándose hacia la pantalla como un animal acorralado. «Es falso. Esa chica ha editado el video. Señor Arthur, no le crea». Arthur hizo un gesto a 2 grandes guardaespaldas que se acercaron, deteniendo a Vance. Esa mujer tirada bajo la lluvia, Arthur señaló la pantalla. Su voz temblaba por la ira contenida. «Es mi propia madre». Todo el salón se quedó boquiabierto de asombro. Las copas cayeron y se rompieron ruidosamente. Vance cayó de golpe al suelo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca abierta pero incapaz de pronunciar palabra alguna. «¿Madre? ¿La madre del millonario? ¿Esa anciana patética? ¿Y esta chica?». Arthur puso una mano en el hombro de Elena, acercándola a él. «A quien usted insultó, a quien despidió, a quien calumnió de estafadora. Es la benefactora de mi familia». Arthur miró a Vance, que se encogía en el suelo como una cucaracha. «¿Dice que ella avergonzó al restaurante?». «No, Vance. Es usted. Su adulación, su falsedad y su crueldad son la basura más apestosa de aquí. Señor Arthur, por favor, perdóneme». Vance gateó, abrazando las piernas de Arthur, con lágrimas y mocos por la cara. No lo sabía. Realmente no sabía que era su madre.
Si lo hubiera sabido, yo habría. Si lo hubiera sabido, ¿qué habría hecho? ¿Se habría arrodillado para lamerle los zapatos como hace conmigo? Arthur apartó la pierna, haciendo que Vance cayera de espaldas. Ese es el problema. Usted solo es amable con los que tienen dinero. Con los pobres se revela como un demonio. Arthur se volvió hacia la multitud, declarando con solemnidad: a partir de este momento, Vance queda despedido de forma permanente de todo mi sistema, y cualquiera en esta ciudad que lo contrate será enemigo de Arthur. Seguridad. Fuera con él. Los dos fornidos guardias de seguridad, quienes antes obedecían las órdenes de Vance, ahora se acercaron. Lo levantaron por los brazos como si fuera un saco de basura. Vance gritó, forcejeó, suplicó, pero nadie sintió compasión. Fue arrastrado brutalmente hacia la puerta y arrojado directamente a la acera mojada, justo donde había despedido a Elena unas horas antes. En el vestíbulo, los aplausos esporádicos resonaron. Luego se hicieron más fuertes, convirtiéndose en una ovación rotunda. Elena se quedó allí, viendo al malvado gerente desaparecer en la oscuridad. No sonrió, no sintió regocijo, solo sintió alivio. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Arthur se volvió hacia ella. Su mirada era suave, llena de respeto. «Terminamos con él», dijo. «Ahora es nuestro turno». El aplauso se apagó. El espacio volvió a estar en silencio, pero era el silencio de la expectación. Elena estaba junto a Arthur. Lo miró a él, luego a la multitud de clientes elegantes que la miraban a ella. Ya no sentía miedo. La presencia de Arthur, su protección pública, le había dado una fuerza invisible. «¿Qué queda por hacer?», preguntó Elena de nuevo, su voz suave pero lo suficientemente audible para Arthur. «Ya lo ha despedido». «¿Qué más?». Arthur sonrió. Una sonrisa enigmática. «Despedirlo es solo la punta del iceberg, Elena. Él no es solo un matón, es un parásito». Arthur se volvió hacia la multitud. Su voz resonó de nuevo, firme. «Señoras y señores, pido disculpas por interrumpir su cena, pero hoy no solo estamos limpiando la basura moral, necesitamos limpiar la basura de la administración». Hizo un gesto a un guardaespaldas. Uno de ellos se acercó y colocó un maletín de cuero negro sobre la mesa. Arthur abrió el maletín, sacó un grueso fajo de documentos y un viejo cuaderno destrozado. Elena se sobresaltó. Era su cuaderno, el cuaderno que había olvidado en su taquilla de empleado cuando fue despedida apresuradamente. «Elena». Arthur levantó el cuaderno, mirándola con una mirada de aliento. «¿Qué escribió en esto?». Elena miró el cuaderno. La cubierta de imitación de cuero estaba despegada, pero dentro contenía meses de su observación y notas silenciosas, números que no coincidían, facturas de compras sospechosas, las veces que Vance susurraba con el proveedor en la puerta trasera. «Yo». Elena dudó. Eran solo notas personales. Sentía que algo no estaba bien. «¿No estaba bien?», interrumpió Arthur. «Llama «no está bien» a la malversación del 30% del presupuesto de compra de ingredientes en 6 meses? ¿Llama «no está bien» a la falsificación del precio del vino, triplicándolo? La multitud empezó a murmurar. Los números que Arthur presentó asombraron a todos. «Cuéntales, Elena». Arthur le entregó el cuaderno. «Use su voz, no como una camarera despedida, sino como la única persona lúcida aquí». Elena tomó el cuaderno. Su mano tembló ligeramente, pero luego respiró hondo, abrió las páginas llenas de escritura a mano, dio un paso adelante. «Señoras y señores», la voz de Elena sonó, al principio un poco temblorosa, pero luego se volvió clara y coherente. «Trabajé aquí durante 8 meses y noté que, aunque el número de clientes no disminuyó, la calidad de los ingredientes sí lo hizo. El salmón ya no era fresco, las verduras a menudo estaban machacadas, pero en los libros señaló la gran pantalla, donde Arthur estaba proyectando los extractos que su asistente había recopilado, cotejándolos con las notas de Elena. En los libros estábamos comprando productos de primera calidad a precios exorbitantes de la compañía Green Valley, pero en realidad el camión de reparto que llegaba por la puerta trasera era del mercado mayorista local. Elena pasó a otra página, y el vino, las botellas de vino que se valoraban en $500 en el almacén, en realidad tenían etiquetas falsificadas. Eran solo vinos de $50.
El señor Vance dirigía personalmente este intercambio cada martes por la noche. Todo el salón estaba en silencio. Los clientes sofisticados se miraron entre sí y luego miraron las copas de vino en sus mesas con recelo. Habían sido engañados. Les habían robado descaradamente justo en el lugar en el que más confiaban. Y aquí, Elena levantó una hoja con facturas arrugadas que había recogido a escondidas de la papelera de la oficina de Vance. Esta es la firma del señor Vance en el recibo de comisión de un proveedor fantasma. 15% de cada pedido. Un asombro resonó ruidosamente. Arthur miró a Elena. No le sorprendían los números. Su asistente ya los había investigado, pero ella lo sorprendió. Por la inteligencia y perspicacia que se escondía detrás de su apariencia sucia y pobre, por la valentía de levantarse y exponer la maldad a pesar de estar en una posición de desventaja. No solo tenía un corazón de oro, también tenía una mente de acero. Gracias, Elena. Arthur se acercó, tomando suavemente el cuaderno. Se volvió hacia la multitud. Su mirada fría barrió a los empleados de bajo nivel de gestión que temblaban acurrucados en un rincón de la pared. Vance no la despidió solo porque salvó a mi madre. La despidió porque sabía demasiado. Temía su inteligencia, temía su honestidad. Arthur levantó el fajo de documentos. He llamado a la policía económica. Estas pruebas, junto con el testimonio de Elena, son más que suficientes para que Vance rinda cuentas ante la ley por malversación y fraude. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas de la policía se escuchó afuera. 2 oficiales entraron y esposaron a Vance, quien estaba arrastrándose para levantarse del charco de barro de afuera, intentando escapar. Fue llevado en medio de la humillación más profunda ante la mirada de cientos de personas. Arthur se volvió a mirar a Elena. Usted ha salvado este restaurante, Elena. No solo su honor, sino también su futuro. Él la miró directamente a los ojos, su voz cálida y sincera. Quiero invitarla a ser la directora de operaciones de esta cadena de restaurantes. Tendrá plena autoridad para cambiar el sistema, transparentar todo y asegurarse de que nunca aparezca un segundo Vance. Elena se quedó atónita. ¿Directora de operaciones? Esta era una oportunidad inimaginable para una estudiante sin terminar sus estudios, que acababa de pasar por tantas adversidades. Pero no he terminado mis estudios, balbuceó. Yo tampoco tengo experiencia en alta dirección. Los títulos son solo papeles. Lo que necesito es capacidad y carácter. Y usted, Elena, tiene de sobra ambos, dijo Arthur con firmeza. Yo la guiaré. Aprenderá rápidamente. Confío en usted. Arthur le tendió la mano. Una vez más, pero esta vez no para guiarla, sino como una propuesta de colaboración igualitaria, un verdadero reconocimiento. ¿Aceptaría ayudarme a levantar este lugar? Todo el salón contuvo la respiración en espera. Elena miró la mano de Arthur, miró alrededor del restaurante, donde una vez había fregado suelos, lavado platos, soportado el desprecio. Ahora, ella estaba en el centro, reconocida, respetada. Podía rechazarlo, conservar su libertad, pero también sentía una responsabilidad con los empleados honestos que Vance había oprimido, una responsabilidad con este lugar que alguna vez fue un símbolo, pero que había sido corrompido por gente codiciosa. Ella sonrió, la sonrisa más radiante que había tenido en toda la noche, pero aún con un toque de reflexión. Extendió la mano, tocando suavemente la de Arthur, pero sin apretarla. Fue un toque de acuerdo, de colaboración, pero manteniendo una distancia necesaria, una señal de su autoestima inquebrantable. Acepto. Le ayudaré a levantar este lugar, Arthur. El aplauso estalló como un trueno. Pero para Arthur y Elena, todos los sonidos a su alrededor parecieron desvanecerse. Solo quedó la mirada de confianza que se intercambiaron. Los aplausos se calmaron, la fiesta terminó. Los invitados se marcharon, todos hablando animadamente sobre el impactante escándalo y el espectacular giro de la joven camarera. Arthur y Elena se quedaron solos en el salón del restaurante, observando a los empleados que limpiaban a su alrededor. En las 2 o 3 semanas siguientes, la vida de Elena cambió drásticamente. Asumió oficialmente el cargo de directora de operaciones interina de la cadena de restaurantes El Diamante. Arthur la guió paso a paso, transmitiéndole experiencia y conocimientos de gestión. También la llevaba con frecuencia a la mansión a visitar a su madre.
La señora Rose había recibido el alta hospitalaria y se recuperaba muy bien. Siempre tenía palabras amables para Elena, y Elena también se sentía tan cercana a ella como a una tía querida. No olvidó aprovechar para visitar a su madre biológica en el pueblo, enviándole dinero para medicinas. Cada vez que volvía, su madre siempre la animaba a ser fuerte, a no doblegarse nunca ante las dificultades. La relación entre Arthur y Elena se desarrolló basándose en el respeto profesional y la confianza que se construía gradualmente. Pasaban mucho tiempo discutiendo estrategias de negocio y las mejoras necesarias para el restaurante. Arthur se dio cuenta de que Elena no solo tenía un corazón bondadoso, sino también una mente aguda, una cualidad rara. Una tarde, cuando todo el trabajo en el restaurante había terminado, Arthur llevó a Elena a una pequeña mesa en un rincón apartado, con vistas al tranquilo jardín. Sirvió 2 vasos de jugo de frutas frescas, sabiendo que Elena no bebía alcohol. ¿Quiere beber algo?, preguntó, en lugar de ofrecerle vino. Elena sonrió levemente. Gracias, Arthur. Arthur asintió, dejando el vaso. Se sentó frente a ella, con una expresión pensativa, muy diferente de su habitual determinación. Miró el vaso de agua y luego levantó la vista hacia ella. Elena. Su voz se volvió ronca. Yo le debo una disculpa formal. No ante la multitud, no con dinero, sino de mí, Arthur, a usted. Elena escuchó en silencio. Fui muy estúpido, continuó Arthur. Sus ojos revelaban un claro arrepentimiento. Dejé que la herida del pasado me convirtiera en un ciego. Vi su sinceridad, pero el miedo a ser engañado me hizo negarla. La humillé. Humillé a mi madre. Me convertí en el tipo de persona que más detesto. Bajó la cabeza, con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Puede perdonar a un obstinado y terrible como yo? Elena miró al hombre poderoso que inclinaba la cabeza frente a ella. Vio la angustia en sus ojos, vio el dolor de un hijo que casi pierde a su madre por su propia desconfianza. Ella entendía ese dolor. La pobreza le había enseñado mucho sobre la injusticia, pero también sobre la compasión. Elena colocó suavemente su mano sobre la mesa, cerca de la de Arthur, pero sin tocarla. Mantuvo el respeto y la distancia. El perdón no es para los demás, Arthur, dijo Elena, su voz suave como un arroyo fresco. Es para usted mismo. Cuando se perdone por haber sido engañado, podrá volver a confiar en los demás. Ella sonrió. No le culpo. Lo entiendo. Todos tenemos cicatrices en el corazón. Lo importante es que lo ha reconocido y lo ha corregido. Ha protegido a su madre. Me ha protegido a mí. Ese es el verdadero Arthur. Arthur la miró, conmovido hasta las lágrimas. Esta chica no solo había salvado la vida de su madre, estaba salvando su alma. Gracias, Elena, susurró, cambiando el tratamiento de forma natural. Me has enseñado la lección más grande de mi vida, que no todo el que es amable necesita una recompensa, y no todo el que es pobre es un cazafortunas. Justo en ese momento, una voz débil pero cálida resonó desde la puerta. ¿Hasta cuándo van a seguir hablando los dos? Les he preparado té caliente para Elena. Arthur y Elena se giraron. Era la señora Rose. Estaba sentada en una silla de ruedas que una enfermera empujaba, y en sus manos llevaba una tetera y 2 pequeñas tazas de porcelana. Su rostro estaba radiante. Sus ojos miraban a Elena con afecto. Señora Rose. Elena se levantó y se acercó rápidamente a ayudarla. No hace falta que lo haga, señora. Aún necesita descansar. No pasa nada, hija. La señora Rose sonrió dulcemente, tomando la mano de Elena. Me siento mucho mejor. Has trabajado duro hoy. Me has contado muchas historias de millonarios, pero nadie es tan bondadoso como tú. Se volvió hacia Arthur. Hijo, has hecho trabajar demasiado a Elena. Quiero que la chica venga a vivir con tu madre y contigo. Esa casa es demasiado grande, demasiado fría. Necesita un corazón cálido como el de ella. Elena miró a la señora Rose y luego a Arthur. Vio en sus ojos que ya no había distancia entre ricos y pobres, ni desconfianza entre amo y sirvienta. Solo había sinceridad y expectativa. Se sintió cálida, pero mantuvo su autoestima. Ella era Elena, no alguien que necesitaba compasión o un hogar caritativo. Si fuera Elena, ¿aceptaría la invitación de vivir con la señora Rose y Arthur? ¿Temería perder su independencia y autoestima? Comparta sus pensamientos. Elena sonrió.
sus ojos llenos de gratitud pero también de determinación. Estoy muy conmovida por la bondad de la señora y de Arthur. Lo pensaré detenidamente. Seguiré visitando a la señora con frecuencia y haré bien mi trabajo aquí. También quiero tener mi propio hogar, con mi propio esfuerzo y con mi madre allí también. También tengo que cuidar de mi madre en el pueblo. La señora Rose miró a Elena y luego asintió. Comprendió. La fortaleza de esta chica no le permitía aceptar fácilmente ninguna ayuda que no fuera construida por sus propias manos. Entonces, la esperaré, dijo ella con voz suave. Pero, ¿sabes? En casa de Arthur siempre hay una habitación para ti. Arthur miró a Elena. En sus ojos había comprensión y admiración. Sabía que Elena no sería fácil de pertenecer a nadie. Ella era un espíritu libre. Aunque aún no había habido un agarre de manos romántico o una confesión apresurada, bajo las cálidas luces doradas del restaurante, se había establecido una conexión profunda basada en el respeto y el afecto sincero entre las tres personas. Una familia no por sangre, sino por el compartir y la humanidad. 2 meses después, el restaurante El Diamante había cambiado por completo. Bajo la dirección de Elena, el ambiente ya no era opresivo y arrogante como antes. Los empleados trabajaban con una verdadera sonrisa en los labios. Los clientes venían no solo por el lujo, sino también por la transparencia y la excelente calidad de cada plato. De ser una de las historias de millonarios más controvertidas, Arthur había transformado El Diamante en un símbolo de innovación y ética empresarial. Elena salió de la sala de reuniones. Llevaba un elegante traje de oficina color crema, con el pelo recogido en un moño. Su porte era seguro, decidido, pero sus ojos mantenían la misma dulzura. Acababa de terminar la reunión de estrategia del nuevo trimestre. Las ganancias habían aumentado un 15%, pero, lo que era más importante, los gastos innecesarios se habían reducido a la mitad gracias a los estrictos procesos de control que ella había establecido. Caminó por el pasillo, sonriendo y saludando a los empleados. Ellos la saludaban con profundo respeto. «Buenos días, directora Elena». Elena se detuvo junto al gran ventanal, mirando la calle. Volvía a llover. Un aguacero repentino, torrencial como un diluvio, exactamente como aquel día fatídico, hacía 2 meses. Su mirada se deslizó accidentalmente por el pequeño callejón junto al restaurante. Bajo el toldo roto de un restaurante de comida sencilla, una figura familiar se acurrucaba. Vance. Vestía ropa arrugada y sucia, el pelo revuelto, ya no peinado con gomina brillante. Estaba fregando una pila de platos sucios tan alta como una montaña, y de vez en cuando, la dueña del local, una mujer gorda y feroz, le gritaba a la cara. Él levantó la vista, miró a través de la lluvia y vio a Elena de pie en el brillante y lujoso marco de la ventana. Sus miradas se encontraron. En los ojos de Vance había envidia, odio, pero sobre todo un arrepentimiento tardío y una profunda humillación. Rápidamente bajó la cabeza, continuó fregando, tratando de evitar la mirada de la persona que él había pisoteado. Elena suspiró suavemente. No sentía regocijo, solo tristeza por una vida que se había deshecho por haber tirado su propia dignidad, y ahora recibía este destino. «¿En qué piensas?». Una voz cálida sonó detrás de ella. Elena se dio la vuelta. Arthur estaba allí, con 2 paraguas en la mano. La miró, con una mirada suave. «Estoy mirando la lluvia», respondió Elena, sonriendo. «La lluvia». Arthur se acercó a ella, mirando hacia afuera. Antes odiaba la lluvia. Me traía recuerdos tristes, pero ahora le estoy agradecido. Se volvió para mirar a Elena profundamente. «Si no hubiera sido por la lluvia de ese día, nunca te habría encontrado. Habría sido un millonario solitario, viviendo en la coraza de mis propias dudas, y yo seguiría siendo la camarera acosada», bromeó Elena, pero sus ojos seguían brillando con determinación. Arthur rió, negando con la cabeza. «No, brillarías en cualquier lugar, Elena. Eres oro puro, no le temes al fuego», le ofreció un paraguas. «La señora Rose nos espera en casa. Insistió en cocinar ella misma la cena de hoy para celebrar tu ascenso oficial. También quiere contarte más historias románticas que ha vivido. Pasaré a ver a la señora justo después de salir del trabajo», respondió Elena, tomando el paraguas. «Pero aún quiero terminar el resto del trabajo aquí antes de ir a mi propia casa».
y después iré a visitar a mi madre en el pueblo. Mi madre también llamó hoy para decir que acaba de recibir una ayuda económica de una fundación benéfica. Seguramente usted la ha ayudado, ¿verdad? Elena miró a Arthur con una mirada llena de gratitud, pero también con un poco de curiosidad. Arthur sonrió levemente. A veces, la ayuda puede venir de lugares inesperados. Lo importante es que puedas concentrarte en tu trabajo y cuidar bien de tu madre. Salieron por la puerta principal. El viento frío los recibió, pero nadie sintió frío. Arthur abrió el paraguas. La cubrió cuidadosamente, dejando un lado de su propio hombro expuesto a la lluvia. Esta lluvia es diferente a la de la última vez, ¿no?, dijo Arthur distraídamente mientras bajaban los escalones de piedra. Ya no está turbia, está cristalina, porque los corazones han cambiado. Arthur, respondió Elena. Arthur se detuvo. Miró el charco de agua de lluvia a sus pies. El reflejo de los dos brillaba, claro. Ya no había un fajo de dinero flotando. Ya no había barro. Solo dos personas de pie una junto a la otra, en igualdad y respeto. No tomó la mano de Elena. Solo se quedó junto a ella, hombro con hombro, en silencio. Una conexión profunda, un entendimiento sin palabras se había formado entre ellos. Este sentimiento, aunque aún sin nombre, ya era más grande que cualquier declaración de amor. Era respeto, comprensión y una confianza absoluta. Me he encontrado a mí mismo, Elena, dijo, su voz grave, llena de arrepentimiento pero firme. Pero la cicatriz de aquel día, la forma en que traté a mi madre y a ti, siempre estará aquí. Se llevó una mano al pecho. Me recuerda que el dinero puede comprarlo todo, excepto la bondad, y que la dignidad de una persona no tiene precio. Elena lo miró a los ojos, viendo la sinceridad y la profunda tristeza de un hombre que había madurado a partir de sus errores. Las cicatrices nos recuerdan que alguna vez dolieron, para que aprendamos a apreciar los días sin dolor. Arthur, dijo ella. Se sonrieron mutuamente. Esa sonrisa era perdón, aceptación y una promesa silenciosa para el futuro. Arthur, sosteniendo el paraguas, guió a Elena hacia el coche que los esperaba. Caminaron bajo la lluvia, pero la tormenta había quedado atrás. Solo quedaba el sonido de la lluvia, lavando el polvo del pasado, nutriendo los brotes verdes de una fe recién renacida, y una historia, aún sin final, que seguía desarrollándose. La historia de Elena, la señora Rose y el millonario que acaba de aparecer bajo la lluvia puede detenerse aquí, pero su eco no, porque la caída en la calle mojada y fría no solo hirió a una anciana, también reveló otra verdad. El poder y el dinero pueden estar muy cerca de la bondad, y aún así no reconocerla. Aquel millonario lo vio todo. Vio a una anciana tirada bajo la lluvia, vio a una humilde camarera lanzarse entre el tráfico, pero lo que él vio primero no fue a seres humanos, sino a la sospecha. Y esa sospecha fue lo que le hizo quedarse quieto, cuando la compasión debería haberlo impulsado a actuar. La tragedia de este capítulo no surge de la malicia, sino de una creencia peligrosa, que los pobres son fáciles de manipular, que la bondad necesita ser verificada y que el dinero puede reemplazar la responsabilidad de ser humano. Elena perdió su trabajo solo por no doblegarse. La señora Rose cayó porque la sociedad eligió el silencio. Y el millonario, aún sin saber quiénes eran, en realidad comenzó la lección más costosa de su vida. Cuando el poder hace que uno desconfíe de la bondad, la indiferencia se convierte en costumbre. La historia no concluye con justicia, sino con una grieta en el orgullo de quien tiene dinero, y también el punto de partida para una toma de conciencia que aún no había percibido. Esta historia nos recuerda que la bondad no necesita estatus para ser probada, y la justicia no empieza en un gran escenario, empieza en el momento en que eliges creer en las personas antes que en el poder. Aunque esta es una historia de ficción, el prejuicio hacia los más vulnerables, la desconfianza hacia la bondad y la forma en que el dinero distorsiona las emociones humanas son realidades muy palpables que suceden cada día. Por favor, califique el capítulo 1 del 0 al 10 y comparta con nosotros. Si usted fuera el millonario que estaba bajo el toldo ese día, ¿habría salido o seguiría mirando? Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en Historias con Magia, donde cada historia no es solo para ver, sino para reflexionar sobre uno mismo.